el gusto es nuestro de poder charlar contigo. Bueno, te esperamos pasado mañana en Rosario con esta nueva novela. Contanos un poco más de este otro éxito editorial que tenés en marcha. Pues estamos hablando de una novela policial de época. Estamos hablando de un periodo histórico que para mí es clave, atrapante además, que es el de fines del siglo XIX en la Argentina. Estamos hablando de 1880 a 1900, es un periodo clave para entender la Argentina de hoy, y que en medio de ese periodo, en 1892, como vos bien decías, Sergio, aparecen dos chiquitos degollados en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, Necochea. Que imagínate, si hoy es chico, imagínate en aquel momento, era un pueblito. Y lo que ocurre es que para resolver ese doble crimen, envían, y esto es posta, al primer detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires, y ese hombre era amigo de Juan Bucetich, en el momento en el cual ese inmigrante estaba desarrollando el sistema de las huellas dactilares. Entonces, si querés, vamos a decirlo de este modo, se juntaron Maradona y Burruchaga, el genio teórico y el sabueso práctico, y juntos lograron, claro, por un lado resolver el doble crimen, pero además terminaron demostrando que las huellas dactilares funcionan y permiten identificar a las personas. Imagínate el bombazo que fue eso a nivel mundial. Claro. ¿La novela habla más del caso o habla de la imagen, de la figura de Bucetich y de esa tarea detectivesca que termina, digamos, con este hallazgo? Es más una novela policial en la cual se aborda ese doble crimen, y a partir o a través de esa investigación policial, contada como si fuera una novela policial, que permite comprender también no solamente Bucetich, pero al mismo tiempo aquel periodo histórico que vos y yo alguna vez hemos hablado porque nos apasiona, que involucraba un periodo en el cual podías tener a Roca, Rocha, Mitre, Pellegrini, Sarmiento, te los podías cruzar por la calle, pero que además estaba el anarquismo y cientos de miles de inmigrantes como tus abuelos, mis abuelos, que vinieron al Río de la Plata en busca de un futuro. O sea, un periodo histórico decisivo en la historia de nuestro país, y que además mucho de lo que se construyó en aquel momento, estoy hablando del Estado-Nación, todavía hoy sigue. Hugo, ¿qué te ha llevado a cambiar en cierta manera el giro de tu trabajo editorial y como escritor? Venís de La ciudad de las ranas, esta novela que se publicó el año pasado, ahora arrancás con esta, teniendo en cuenta de que uno te ha conocido, digamos, con publicaciones y con trabajo de investigación periodística dura y sobre la actualidad. ¿Qué te llevó a transportarte en el tiempo y a escribir novelas sobre estos hechos? Te diría que es parte de un mismo recorrido. Vos me dirías, pero Hugo, no tiene nada que ver. Y en realidad son complementarias, Sergio. ¿Por qué? Porque por un lado continúo con mi trabajo de periodismo de investigación en el diario, ¿no? Y sigo escribiendo, y vos sabés que hemos revelado incluso temas sobre Alberto Fernández, sobre Javier Milei, es decir, que la investigación continúa. Y al mismo tiempo me permite, por un lado, aprender de historia, aprender de inmigración, de anarquismo, de masonería, aprender de política, y entonces son esfuerzos que se complementan porque al mismo tiempo me ayudan a escribir mejor y al mismo tiempo me recarga baterías, porque vos lo sabés, también lo hemos hablado alguna vez, Sergio. Sí, sí. Mi trabajo como periodista de investigación me apasiona, pero al mismo tiempo es muy desgastante, y no lo dramatizo. O sea, hay muchos oficios que son cansadores, agotadores, desgastan, y así como hay muchos que quizás nos están escuchando ahora que pintan o que dibujan o que cocinan o que tocan la guitarra, a mí esto es lo que me recarga las baterías para seguir en el baile del periodismo de la investigación. Y cuando presentaste La ciudad de las ranas hablábamos de que muchos de los delincuentes se parecían a los actuales, ¿no? En aquella época. ¿En esto también hay algún punto de contacto con la coyuntura?
Todo el tiempo, todo el tiempo. A ver, te doy 2 ejemplos, Sergio. El primero, cuando hablamos sobre la dactiloscopía, ese doble crimen de 1892 permitió comprobar que las huellas dactilares permitían, por un lado, identificar criminales y por el otro lado, poder además darle identidad a infinidad de personas que hasta ese momento no se sabía bien quiénes eran. Sí, vos podías venir de Madrid, es decir, yo ahora en vez de ser Sergio Rullier, yo vengo de 3 asesinatos en Madrid, ahora me llamo Juan López y empezabas una nueva vida. Ahora bien, llevémoslo al tiempo real, a la actualidad. Para los oyentes, ¿saben los oyentes cómo es que se logró identificar a esos 2 espías rusos que estuvieron dando vueltas por la Argentina durante años? No fue con el ADN, no fue con el iris, fue con las huellas dactilares. Y las huellas dactilares, al mismo tiempo, son los que, si algún día apareciera un chiquito que se sospechara o se intuyera que es Loan, el chiquito que desapareció en Corrientes, aunque pasen 3 años o 30 años, las huellas dactilares se puede verificar su identidad. Y así como te digo eso, es lo mismo infinidad de oyentes y acaso vos también. Para abrir tu teléfono celular, quizás vos tenés que aplicar la huella dactilar. Y para entrar y salir del país, tenés que usar las huellas dactilares. Así que la actualidad está muy presente porque todo el tiempo estamos aplicando esto. Y esto por el lado, si querés, procedimental, el chiquitaje. Sí, sí. Y después también te podría decir, todo el tiempo, a medida que voy investigando, yo voy percibiendo rasgos de actualidad. Por ejemplo, ahora, que hablamos que el periodo mejor de la Argentina fue hace más de 100 años y que fue precisamente en este periodo histórico. Y este periodo histórico tenía algunas luces y después tenía sombras muy oscuras, Sergio, muy oscuras. A ver, por la rigurosidad de tu laburo periodístico, creo que el texto generalmente tiene esa rigurosidad. ¿Te das una licencia poniéndole novela porque te faltó cerrar algo? ¿O efectivamente hay muchas cosas que están noveladas? A ver, esta es una novela basada en hechos reales, en la cual todo lo que ocurrió está volcado en el libro, en la novela. Me permito jugar con la ficción solo en aquellos tramos que me permiten contarlo mejor, distinto, más ágil, pero luego todos los datos que hay están allí. Entonces, cuando hablo de Vucetich y lo que Vucetich dice es porque yo lo he reconstruido, por ejemplo, con cartas que él escribió. El detective existió, realmente fue el primer detective en la historia de la policía bonaerense, y yo me apoyé en un informe que él envió a su jefe y una carta que le envió a su amigo Juan Vucetich. Del mismo modo que sobre el caso me apoyo en la copia de la sentencia, que a su vez en esa sentencia hay un recuento de la investigación. Entonces, fue en esencia, Sergio, en definitiva, como rearmar un rompecabezas, que después uno le puede dar una impronta para darle color, agilidad, pero los hechos son los hechos. Claro. Hugo, la verdad un gusto como siempre charlar contigo. Seguramente en otra oportunidad habrá tiempo para charlar un poco sobre la coyuntura, y seguramente quienes asistan a la presentación de tu libro el próximo miércoles en el Auditorio del Diario La Capital aquí en Rosario van a tener la oportunidad de conversar sobre muchas más cuestiones. Desde ya te agradezco muchísimo estos minutos. Por el contrario, Sergio, gracias a vos y a todo el equipo, porque además sí, esto es como el otro show, el Dr. Merengue, entonces la tentación está preguntarme por el Dr. Jekyll y en realidad hablamos de Mr. Hyde, entonces sé que es así y te agradezco el gesto. Un abrazo muy grande. Un gran abrazo. Te esperamos el miércoles. Hugo Alconada Mon, reconocido periodista, escritor, va a presentar su libro La cacería de hierro.